A las 8 de la mañana es el tiempo del centro del país. Esta mañana de domingo ya hablamos de inversiones, hablamos de generación de empleo, hablamos de muchas cosas en el bloque anterior. Hoy vamos a hablar de otra parte de esta situación, como dice el teacher López Dóriga, del México real, de lo que está sucediendo y lo que está sucediendo con una parte que es muy vulnerable y que nos debe de preocupar y debe de poner el foco de atención en lo que está sucediendo con nuestros adolescentes y con la infancia. Está aquí en el estudio Juan Martín Pérez García. Usted lo conoce, ha estado ya varias veces aquí en este estudio. Él es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, el REDIM. Háblanos de lo que está sucediendo con la infancia en México en el 2017, la falta de oportunidades, pues todo lo que está alrededor de la infancia. ¿Cómo estás? Qué bueno que estás con nosotros para que nos ayudes a entender esto. Muchísimas gracias, Jaime, por la oportunidad. Mira, desde la Red por los Derechos de la Infancia en México, esta red de organizaciones que hace ya 15 años trabajamos buscando que los derechos de niños y niñas sean una realidad, nos venimos como, digamos, documentando, usando dato público, buscando las evidencias que tenemos al alcance, y nos preocupa muchísimo el escenario. Esencialmente porque vemos que hay segmentos de población de niños, niñas y adolescentes que están cada vez más en desventaja. Me estoy refiriendo esencialmente a los adolescentes. Ahora, por ejemplo, para darles una idea, ser adolescente en este país representa un 30% de probabilidad mayor de que te asesinen. Si eres mujer adolescente, igual una proporción similar de riesgo mayor de ser desaparecida o víctima de feminicidio que si eres mujer adulta. Y uno diría, pero ¿cómo es posible cuando tendría que ser que estén más protegidos, más cuidados? Lo que está sucediendo es que en general nuestro país está fallando en las oportunidades. Por ejemplo, ahora mismo hay muchos jóvenes o adolescentes y jóvenes que se quedan sin entrar a educación media superior porque no hay cabida, no hay espacio. Cada año perdemos 25 a 30% de los chicos que terminaron secundaria que ya no van a continuar sus estudios. Uh-huh. Y esto tiene implicaciones muy graves en su vida, en la posibilidad de un mejor salario, un trabajo universitario y demás, ¿no? Pero particularmente en los últimos años, en los últimos 10, se ha agudizado la violencia y ahora tenemos una violencia generalizada. Ya no hay entidad de la República que no viva esta sensación, esta percepción de inseguridad, que además son datos y evidencias. Seguramente el público que nos ve será parte de esta estadística, y lo que nos dice el INEGI es que 7 de cada 10 adultos ya no dejan salir a los niños y a las niñas a la calle por miedo a la inseguridad. Seguimos pensando, bueno, lo estamos protegiendo. Uh-huh. El problema es que quien tiene que protegernos son las autoridades, es el Estado, para que podamos salir a la calle, jugar al parque, uh-huh, lo que sea, y no encerrarnos, porque tener a los niños, a las niñas, a los adolescentes encerrados, imagínense lo que significa, lo vivirán en casa. Muchas más horas frente a pantallas, teléfonos, tabletas, televisores. Que ahí hay otro riesgo, ¿eh? Muchos. Menos vida social, menos redes de protección. Y hay una paradoja. Cuando pretendidamente los queremos proteger más teniéndolos encerrados, los dejamos en desprotección, porque no los conoce la comunidad. ¿Sedentarismo también? Además, agrega mala alimentación, uh-huh, sedentarismo, y entonces tenemos 36% de los niños y niñas menores de edad con obesidad. Estamos platicando con Juan Martín Pérez García, él es director ejecutivo del REDIM, es la Red por los Derechos de la Infancia en México. Juan Martín, uno de los grandes motores que por desgracia está alrededor de esta situación es la impunidad. Estaba viendo que solo 1 de cada 10 delitos cometidos en el país son denunciados. Y son denunciados, y tú llegas a las estadísticas de cuántos homicidios, por ejemplo, si llega hasta el final de una investigación y se encuentra el culpable y se le juzga, pues la cifra es abrumadoramente mayor que no se logra. Mira, ¿qué pasa? Hemos estado encontrando, y cada vez tenemos más evidencia, las organizaciones que defendemos derechos humanos, que hay una práctica institucional en México que inhibe la denuncia. Le invito al público a que piense la última ocasión que le robaron su teléfono celular. Tú vas al Ministerio Público como ciudadano para presentar la denuncia y te dicen en el Ministerio Público: llene usted esta hojita y espere 4 o 5 horas porque tengo otros casos más importantes. Si tú tienes ese tiempo y además la persistencia para denunciar, lo harás, si no te vas. Eso a la larga significa que las autoridades dicen: hemos reducido los índices delictivos,
cuando en realidad lo que ha sucedido es que hay una intencionalidad para que no se denuncie. Lo mismo pasa en muchos temas, violencia doméstica y demás. Ahora, es muy preocupante porque los datos que disponemos es que solo el 10% de los delitos se denuncian, pero de ese universo, que ya de por sí es pequeño, 60% solo de ellos logran una carpeta de investigación. Otro porcentaje muy alto, 40%, no lo logra porque, de acuerdo al dato estadístico, por actitud hostil de la autoridad. Así es el criterio. Esto que nos ha pasado a todas y todos del Ministerio Público, poco amable y con poca disposición para investigar. Malas investigaciones, y de cada 100 delitos que directamente afectan a niños, niñas y adolescentes, solo se alcanzan 3 sentencias condenatorias. Es decir, 97% de los delitos, de por sí muchos no denunciados, pero de esos sí denunciados, quedan en impunidad. Obviamente esto es una invitación a repetirlo y a decir no pasa absolutamente nada. Y eso te explica cifras, por ejemplo, que tengamos el 20%, 18 o 20% según la entidad federativa, de los casos de desaparición que son niños, niñas y adolescentes. El público dirá, pero bueno, las personas desaparecidas en algunos malos pasos andaban. No, son ciudadanos, ciudadanas como cualquier otro que son víctimas de un delito continuado, pero tristemente el incremento de desaparición de niños y niñas es enorme, particularmente en estos últimos años de esta administración, que se han triplicado las desapariciones. Es Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, el REDIM. Juan Martín, en esta 13ª edición del informe La Infancia Cuenta en México 2017, se percibe que los grupos del crimen organizado en ciertas regiones del país están reclutando jovencitos, niños, adolescentes. Sí, claramente, mira. ¿Y esto se ha incrementado? Sí, claro, muchísimo. Lo hemos documentado ya. Esto se presentó al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en 2011. Y ahora lo que tenemos es una masiva, actuación del Estado, actuación del crimen organizado ante la ausencia del Estado para reclutar a niños, niñas y adolescentes. Quisiera colocar el énfasis en cómo, aquí que estamos hablando de reclutamiento. A ver, sí, por favor. Los varones son forzados o presionados en los escenarios de crimen organizado para ser informantes, estos llamados halcones. Entonces les dan un teléfono celular. O una motonetita. En ocasiones les dan dinero, no siempre. Es importante que la gente tenga presente esto no siempre es que estén ganando mucho dinero, no. En ocasiones es solo proteger su vida, porque si no lo hacen, quedan expuestos a ser asesinados. Ellos o su familia. Así es. Otro segmento de ellos están siendo esclavizados laboralmente en las sierras donde siembran marihuana o en los laboratorios clandestinos donde procesan sustancias. Las mujeres, tristemente, adolescentes en su gran mayoría, son víctimas de esclavitud sexual. No. Bueno, estamos hablando que el crimen organizado se ha diversificado, ya no es solamente drogas, extorsión, cobro de piso y demás, sino que están ya hace mucho tiempo generando, mucho dinero a partir de la trata de personas, particularmente con adolescentes y personas jóvenes. Esto no puede suceder sin la participación de autoridades, sin la complicidad de autoridades. México ha gastado cantidades inmensas de dinero en equipamiento, en capacitación y demás, y tenemos una década perdida con una estrategia de guerra contra el crimen organizado totalmente fallida. A ver, qué bueno que llegas a eso. Y ya por último, nos quedan un par de minutos. Veo que el REDIM no está a favor y rechaza enérgicamente lo que se aprobó el jueves pasado en la Cámara de Diputados sobre la Ley de Seguridad Interior, que va esta semana al Senado de la República. Todavía habrá oportunidad de sentarse con senadores para ver si existe esa sensibilidad y que los escuchen a ustedes, organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué no están ¿por qué están en contra de una ley de seguridad interior con un escenario, con una radiografía como lo estás presentando, Juan Martín? El primer argumento es precisamente estos datos. Estos datos de un incremento de muertes, de desaparición, de inseguridad, ocurren precisamente cuando se está teniendo al ejército en las calles. Antes de esto no teníamos estos altos niveles. Ese es un primer elemento. Segundo, el ejército, que es una carrera noble, que hay que, y que es nuestro respaldo y nuestro cuidado, no tiene por qué hacer tareas de policía. En realidad lo que estamos es llevando al ejército a hacer algo que no le corresponde, porque quien lo tiene que hacer, que son las autoridades civiles, no lo están realizando. Y aquí es el tercer elemento. Y nota la paradoja.
se hace un albazo legislativo para aprobar en la Cámara de Diputados la Ley de Seguridad Interior, pero no avanzamos en el sistema anticorrupción, no avanzamos con la elección del fiscal, que eso es lo que va a ayudar precisamente a frenar los abusos de las autoridades civiles que se han robado el dinero de la seguridad, miles de millones de pesos, en lugar de invertirlo en la capacitación de policías, en la depuración de los cuerpos de seguridad, en generar condiciones de investigación profesional. Y entonces todo este dinero, que la gran mayoría ha sido mal invertido o robado en muchos casos, lo estamos, digamos, errando en términos de su seguimiento. Entonces estamos tomando, decimos que nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Uh-huh. Tenemos de todas maneras que fortalecer al poder de las fuerzas de seguridad ciudadanas. El ejército no lo va a poder hacer eternamente y sobre todo, y esto es muy preocupante, Jaime, estaríamos repitiendo el esquema de lo que tanto se ha criticado como en Venezuela. Es decir, un poder militar que está aparentemente resolviendo la problemática, y la evidencia es que Venezuela sigue teniendo los índices de criminalidad igual de altos como México lo sigue teniendo, o ha crecido incluso, aun cuando tenemos al ejército en las calles. No hay una evidencia sólida que esto lo pueda dar, y sí, tristemente, colocar a las fuerzas armadas en mayor exposición a violaciones a derechos humanos. Y además, todo esto es multifactorial, ¿no? Acceso a oportunidades, mejor empleo, mejores salarios, vaya, todo está en la misma canasta. Ya nos tenemos que ir. Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Y bueno, pues es domingo, pero vale la pena entrar a estos temas y entender lo que está sucediendo. Gracias, Juan Martín. Un placer aquí, Jaime, gracias. Que estés muy bien. Vamos a una pausa, las 8:12 ya.